Bienvenido de nuevo a este programa del canal de YouTube Junta de la Virgen, Diálogo Abierto. Acaban de ver unas imágenes que han precedido un poco a la presentación del inicio de este programa y ya saben de quién estamos hablando, sin lugar a dudas. Está con nosotros hoy aquí, en la sede de la Junta de la Virgen, Ángel Luis Prieto de Paula, una persona que, aunque no es de Villena, sabemos que se siente villenero. De hecho, luego hablaremos, pero ya fue reconocido como hijo predilecto de la ciudad, cosa, bueno, el máximo galardón por una persona que no es de Villena, pero que siente las raíces villeneras. Y él nace, no es de Villena, pero nace de un pueblo de Salamanca, que se llama Ledesma. Y sí que nos gustaría saber cómo vivió esa infancia en esa tierra salmantina y cómo llega aquí a Villena. Ángel Luis, bienvenido. Buenas tardes o son noches. Medio tarde, medio noche. Bueno, pues ¿cómo lo viví? De Ledesma a Villena. Pues mira, muchas veces me lo han preguntado y siempre miento, pero no siempre miento de la misma manera. Porque vale, es una cosa un poco prolija. En la variedad está el gusto, ¿no dicen eso? En realidad, luego hablamos de Ledesma si quieres y de mi infancia, pero yo conocí a la que hoy es mi esposa, como dice un amigo mío, de momento, la conocí en las aulas de la Universidad de Salamanca. Y ella, bueno, pasa por ser de Villena, aunque no nació tampoco en Villena, pero sus padres, sus ancestros son de Villena, y se radicó en Villena no sé si a los 8 o 9 años. De manera que ese noviazgo, que fue un noviazgo universitario, después consolidó, y me vi de hoz y de coz en Villena al terminar el servicio militar y el otro servicio, al licenciarme de la universidad y de la mili. Ahora hay que poner una nota a pie de página explicando qué es eso de la mili para todos los jóvenes. Y me vine aquí. Me vine aquí de momento con la idea de estar un tiempo hasta que sacara la oposición y después ya donde la vida nos llevara. Pero la vida me ató a Villena, al principio de manera, pensaba yo que provisional, y después paulatinamente pues me fui sintiendo aquí, de aquí, en fin, continúo manteniendo los vínculos con mi tierra natal, voy muy a menudo, pero a todos los efectos, pues yo soy de aquí. Villenero. Pues cuasi villenero, pero villenero de sentimiento, de raíces, digamos que eres villenero por amor, también sí, se puede decir. Y ya has dicho, vamos a hablar un poco de la... ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdas de esa infancia en aquella Ledesma del siglo pasado, más o menos? Fíjate que siempre que hablaba yo del siglo pasado me refería al siglo XIX. ¿Al siglo XIX? Sí, cuando yo hablaba del siglo pasado. Ah. Pero ahora, cuando estoy delante de interlocutores, o si son jóvenes, estudiantes, y digo el siglo pasado, tengo que rectificar, digo, no, el siglo pasado es el siglo XX. Siglo XX. Porque para ellos el siglo XX es el siglo pasado, pero para mí no. Bueno, pues ¿qué recuerdo? Hombre, yo nací en una época que ya no era la primera posguerra, o sea, la posguerra diríamos de cartilla de racionamiento, pero era todavía posguerra. Nosotros vivíamos con una relativa, diríamos, comodidad respecto de lo que yo veía por ahí, pero contemplado retrospectivamente, o sea, mirándolo desde ahora, digo, madre mía. O sea, en las casas de la mayor parte de la gente, pues no había agua corriente o acababa de haberla o de instalarla el agua corriente. La vida se desarrollaba en la calle, supongo que como aquí, como en casi todos los sitios. Asistí a las escuelas nacionales, tampoco es que las escogiera, era lo único que había. Y ocurrió una cosa que era muy habitual en la Castilla profunda, y es que cuando el cura o el maestro, que eran las personas que tenían cierto ascendiente sobre nosotros, los que te daban la catequesis o te enseñaban a multiplicar, veían que algún chaval pues tenía alguna cualidad, no digo que fuera mi caso, pero que era lo habitual, pues como no había, normalmente en aquellos pueblos no había otra posibilidad de estudiar o de continuar con el curso académico, diríamos, te mandaban al seminario.
O sea, te inoculaban una vocación, lo digo irónicamente, de manera que mucha gente terminaba en el seminario y después ya algunos seguían, la mayor parte de ellos pues que atendían hacia sus estudios normales, una vez que ya concluían con lo que entonces se llamaba el latín. El latín era el equivalente al... Entonces a mí me dicen muchas veces que yo fui al seminario, porque fui a los 9 años, porque algunas veces lo he dicho yo de broma, para quitar una boca de mi casa, que éramos seis hermanos. No, no es cierto, porque en Ledesma sí había una especie de sucedáneo de instituto, lo que se llamaba entonces un colegio libre adoptado, que es adoptado, o adaptado, sería adoptado, que sería pues como donde se cursaba el bachillerato hasta el bachillerato elemental. Después te iban a examinar, o tenías tú que irte a examinar al instituto oficial, a la ciudad, y te convalidaban los estudios. O sea que yo pude hacerlo allí, pero realmente estudié inicialmente en el seminario y después ya, cuando me salí, continué los estudios y cursé Filosofía y Letras, y allí fue donde se produjo el santo advenimiento. El flechazo. Entonces, desde entonces ya vine con asiduidad, al principio esporádicamente, después más a menudo, y cuando terminé la mili, yo prácticamente concluí la licenciatura de la carrera con lo que entonces se llamaba licenciatura de la mili. Estás licenciado, la blanca nos daban. Me vine aquí y estuve un año trabajando de una manera muy precaria. En fin, si comía no cenaba, y si cenaba no comía, porque para las dos cosas no me daba el sueldo, dando unas clases, ya digo, que de muchas asignaturas y de manera precaria. Pero luego ya hice la oposición, estuve aquí, me marché a Salamanca, hice otra y regresé aquí. Y finalmente, cuando me pude ir, ya digo, me acuerdo mucho de Gerardo Diego, que es uno de los poetas del 27 que se quedó en España, en su caso porque era un franquista redomado. Se quedó en España después de la Guerra Civil. Pero él, o los amigos maliciosos que hablaban de él, decían: ¿y a dónde se va a llevar el piano de cola? Él tocaba el piano, si se tiene que ir al exilio. Pues yo pensaba, ¿y dónde voy a llevar todo esto que tengo yo aquí? Entre otras cosas, mis hijos. El primero nació en Salamanca, la segunda ya aquí, y ya eran de aquí, son de aquí. Mi hijo nació en Salamanca y siempre dice que es de Villena. Él lo dice de verdad, no porque haga literatura con eso, no. Es de Villena, sus amigos son de aquí, aunque no vive aquí ninguno de los dos. Y llega un momento en que ya uno depende no de sus ancestros, sino de sus sucesores. Decía un escritor, Max Aub, que uno es de donde hizo el bachillerato. Yo digo que uno es de donde son sus hijos. En cierto modo. Efectivamente. Y ha desarrollado toda una vida laboral en la Universidad de Alicante, sí. Prácticamente toda. De hecho, el otro día entrevistamos a un buen amigo tuyo, Antonio Martínez Puche, que también estuvo aquí en Diálogo Abierto, y surgiste en la conversación porque has sido compañero de universidad en la Universidad de Alicante algunos años, ¿no? Porque llevas mucho tiempo en la Universidad de Alicante, y la pregunta no te voy a decir cómo ha ido tu vida laboral, sino desde que empezaste, supongo yo que es ahora ya algunos años, hasta ahora, ¿cómo ha cambiado? Porque sobre todo la enseñanza universitaria, ¿cómo ha cambiado esa enseñanza universitaria desde que empezaste a la actualidad? Porque tú estarás ya a punto de jubilarte si no te has jubilado ya. Estoy en una situación, me lo han preguntado antes de entrar aquí, y he estado aclarándoselo, que es un poco difícil, y es que este año es mi primer año de jubilación. Se jubila uno en la universidad, una edad posterior a la habitual, pero yo soy profesor asociado, profesor emérito, que mantengo vínculo contractual con la universidad, pero ya no es el normal, o sea, das clases en un máster o diriges alguna tesis doctoral, pero vamos, ya no estás en la lucha diaria. El pico pala ya. No, los jóvenes, son los jóvenes. Entonces me dices que me hablabas de Antonio Martínez Puche. Sí. Hemos sido compañeros. Voy a decir la verdad, fue alumno mío, porque yo antes de ir a la universidad fui catedrático del Instituto de Villena no pocos años,
no pocos años. No sé si a lo mejor 8, más o menos. Del hermano Samorov, que era el Del hermano Samorov, sí. De manera que, claro, cuando voy por la calle, ahora ya a cualquier instituto de la provincia, mucha gente me dice, estoy haciendo las prácticas en un instituto de cualquier pueblo o de cualquier ciudad. No digo de la comunidad, pero sí de Alicante. No pregunto, ¿y quién está allí? De lengua, de literatura, porque es casi inequívoco que han sido alumnos míos. No lo pregunto por si acaso no me acuerdo de ellos, lo cual me sienta un poco mal, porque quiero acordarme y me precio de acordarme de casi todos. Pero muchos han sido alumnos míos. Voy a contarle una anécdota. Cuando yo fui a la universidad, me encontré con que había 4 estudiantes que estaban haciendo la tesis doctoral, que son los que están en proceso de formación y que, si las cosas van como ellos desean y como es lógico que sean, van a terminar de profesores en la universidad. 4. Y cuando me percaté de quiénes eran, resulta que 3 de esos 4 habían sido alumnos míos en Villena. No eran de Villena todos. No era de Villena ninguno. Es que, no era de Villena ninguno. Y perdona que te corte, es que Villena era una confluencia de muchos pueblos, venía de gente de Fuente de la Higuera, de gente de Sax, de gente de Bañeres. De Onil, o sea, eran varias comunidades autónomas, varias provincias y numerosas localidades. Pero todos habían pasado por aquí y entonces yo me sentí ufano, como si estuviera en casa. Digo, pues si yo me había trasladado del instituto a la universidad, entonces sí, con pico y pala, porque allí hay que hacer, hay que trabajar para prosperar, sobre todo si no procedes de la propia universidad, que como sabes es muy endogámica. Entonces yo iba desde fuera. Yo tenía que llamar y tenía que decir quién era y tenía que presentarme. Y allí resulta que los estudiantes que estaban en ese lugar de privilegio haciendo su tesis doctoral, 3 de los 4 que en ese momento eran becarios de investigación habían pasado, no digo bajo mi férula, pero en fin, habían sido alumnos míos. Lo cual me hizo sentir que continuaba estando en casa. Bueno, luego las cosas han cambiado y ya que me preguntas que en qué ha cambiado desde mi percepción, que yo no tengo la verdad absoluta. Yo desde que entré en la universidad estoy oyendo que vivimos en la edad de hierro y que lo que hemos vivido antes era la edad de oro, que ahora no saben nada, que antes estaban muy bien preparados, que esto es un desastre, que antigua... Como eso lo he oído cuando yo era estudiante, que me tocó ser la cola de un plan de estudios que se extinguía. Cuando empecé a estudiar en la universidad, cuando concluí, cuando comencé en el instituto, cuando concluí, cuando fui a la universidad, los buenos eran los de antes, el sistema bueno era el que ya se había extinguido, pues no me lo creo. O sea, es evidente que a medida que se ha producido una extensión universitaria en el sentido etimológico, no la extensión universitaria con la que entendemos esa difusión de actividades culturales, sino a medida que la gente ya va a la universidad no como una excepción. Cuando yo fui sí era una excepción. En fin, había que hacer acopio de medios económicos, había que hacer sacrificios familiares. Sí, como es mi caso, no eras de una familia pudiente y ahora ya no es así o no es tan así. Y lógicamente cuando se produce esa extensión universitaria, esa irradiación, pues es normal que también se produzca una caída, digamos, en las cumbres. Cuando hay una meseta, todo está más alto. Decía un erudito mexicano que el nivel de cultura de un país no lo mide el número de doctores que tiene, sino el número de analfabetos que no tiene. Quiero decir que cuando elevamos el nivel y construimos una meseta frente a lo que antes era un valle, pues a lo mejor las cumbres destacan o descuellan menos, pero el país ha avanzado. Entonces, yo no tengo ninguna nostalgia por el sistema antiguo. No tengo ninguna nostalgia. Hoy, pues es verdad que hay también, podríamos decir que más ganga, diríamos,
porque hay mucho mayor número de estudiantes. Pero es lo cierto que cuando vamos a los verdaderamente descollantes, a los buenos, yo suelo decir que todo lo que se puede pesar, medir y contar, hoy es mejor que ayer. Se corre en los 100 metros en menos segundos, fijo, se lanza la jabalina más lejos que hace 20 años, todo lo que es susceptible de poderse cuantificar es mejor hoy. Ahora, si decimos que quién torea mejor, ahí ya podemos decir que aquel al que no vimos nunca, ese sí que toreaba bien frente a lo que hay ahora. Pero cuando podemos computar, contar, pesar, establecer medidas, está claro. Así que yo no tengo nostalgia, tengo nostalgia de la juventud. Eso es que sí. uno añora hasta los tiempos de la mili, pero qué mal lo pasó uno en los tiempos de la mili. Pues nada, ya hemos conocido un poco tu opinión sobre esa vida laboral, una vida dedicada a la filosofía y a las letras. Tienen bastantes libros publicados. Algunos. Has colaborado en muchas publicaciones. Pero bueno, un acontecimiento especial para ti, sin duda fue, vamos, yo estuve allí en ese momento, cuando te nombran desde Villena hijo adoptivo en un estupendo acto en el Teatro Chapí, donde das un discurso que, bueno, que fue bastante importante, carente de documentos, porque yo estaba cerca y vi que no había ningún documento encima de la mesa y lo hiciste muy bien y llegaste a calar a la gente. No hablemos del discurso, hablemos un poco de qué supuso para ti, supongo que para toda tu familia, que te nombraran hijo predilecto de una ciudad que queda muy lejos de Ledesma. Me resulta difícil verbalizarlo, porque la verdad, no quiero pecar de falso modesto. Yo no reúno, no lo siento, lo sé, yo no reúno ningún merecimiento especial, de manera que lo concebí como un regalo que se me hacía porque alguien se empecinó en solicitarlo, me imagino, y el ayuntamiento, los diversos grupos políticos, lo asumieron, con lo cual me siento muy, no solo agradecido, sino un poco, diría que turbado, porque ¿yo qué he hecho? Nada, lo que he hecho, me acuerdo de que cuando nombraron hijo predilecto, algunas veces nos confundimos al entre adoptivo y predilecto. Sí. Cuando nombraron hijo predilecto al que era mi amigo, pero también mi maestro, aunque él era tan humilde que decía que los maestros éramos los demás, Alfredo Rojas, le hicieron una comida, que como suele ser habitual en estos casos, era una comida de la que el homenajeado no tenía que tener noticia ni conocimiento. Yo supongo que siempre se enteran, de una manera o de otra. Algún desliz habrá por ahí. Algún desliz hay. Ven que la gente se moviliza, ven que te dicen vámonos por ahí. Bueno, le hicieron una comida homenaje en La Salvadora y entonces a mí me invitaron, me lo habían dicho con antelación, a decir unas palabras. Y yo las dije, un poco nervioso porque también pensaba que quién era yo, un advenedizo, para ser el que encareciera los méritos de alguien, habiendo allí tanta gente que lo podía hacer con mucho más conocimiento de causa que yo. Es decir, que con más conocimiento de causa, pero quizá no con más afecto, porque yo le tenía mucho. A mí cuando escribía algo antes de publicarlo, se lo daba para que me lo corrigiera. Y él me decía, bueno, aquí, con muchísima cautela, aquí quizá yo pondría, no me decía, esto está mal. Me lo decía como si le diera vergüenza corregir, efectivamente. Si yo te lo doy para que me lo corrijas, porque yo quiero que esté bien, y si hay algún defecto, pero él era muy cauteloso en eso. Y entonces me acuerdo que cuando yo hablé, pues encarecí lo que yo entendía que eran sus méritos. Y también me acuerdo que él se trataba de
protegerse frente a tantos elogios diciendo lo que voy a decir yo ahora. ¿Y qué méritos tengo yo si he hecho lo que me gusta? He hecho lo que me gusta porque me gusta, y lo que me gusta, que lo he hecho como una manera de gratificarme a mí mismo, puede resultar de alguna utilidad a los demás o le gusta a los demás, pero no he hecho ningún esfuerzo o ningún sacrificio que me tenga que ser reconocido o pagado. He hecho lo que quería. Entonces, cuando a mí me hicieron ese regalo, bueno, yo sentí, y aunque sé que es una fórmula de lo que llaman los retóricos de captatio benevolentia, o sea, de quedar bien, de granjearte el afecto de los que te escuchan, es verdad. Yo no tengo... Me sentía no solo abrumado, un poco incómodo, porque cuando alguien recibe una gratificación de este tipo, parece que se tiene que justificar, porque habrá también quien pregunte, ¿Y por qué? ¿y por qué? Somos así. Sí, sí. ¿Y por qué? Y yo ya lo digo, si alguien se lo pregunta y no se atreve a preguntármelo a mí, le diré, pues porque les ha dado la gana. Y yo lo asumo como un regalo. Y los dones o los regalos no se merecen. Uno no es acreedor a un regalo. Lo recibe y es de mal efecto rehusarlo, pero hay que reconocer que es porque han querido, y yo lo agradezco muchísimo. No sé si lo he explicado, Lo he pero... dicho, vamos, para mí ha quedado bastante claro, bastante bien explicado. Supongo que tu entorno lo viviría a lo mejor de otra manera Sí, distinta a ti. sí, porque de hecho yo, bueno, no vamos a entrar en la letra pequeña, pero yo era reacio por eso, porque yo vivo muy bien detrás del telón. Yo vivo muy bien, soy así, tampoco tengo ningún mérito. Es que soy así. Hacer lo que te gusta, como has dicho, Sí, sí, sí. o como decía Alfredo Rojas en su momento. Y fuera de las bambalinas, fuera del escenario. Hago lo que me gusta, como el villano en mi rincón. Estoy ahí. Entonces, eso otro me pone un poco nervioso y, en cierto modo, rehusé o pensé, y lo pregunté a mis hijos, ¿qué? O lo pregunté o se lo comuniqué. Y me dijeron, el acto de soberbia es decir no. O sea, el acto de soberbia es decir no, cuando te hacen un regalo. Y ya está, y así fue la cosa. Pues muy bien, una buena etapa, un buen momento, además, Muy agradable. aunque tú digas que no es merecido, yo ya te digo que sí, y toda la gente que estaba en el teatro también te dijo que sí. Y cuando yo conocí a una persona que dijo, si me lo andas porque me lo merezco, a lo mejor pecaba de poco humilde, ¿no? Pero es cierto y eso Es un es así. chiste bonito. Si me lo andas porque me lo merezco. Decía. Hombre, no se lo han dado a tanta gente, o sea, no Mira, todo el mundo es hijo predilecto. A Unamuno, Sí. a Unamuno le dieron la medalla Alfonso X el Sabio y se la dio Alfonso XIII. Él no era especialmente monárquico, de hecho estuvo en el destierro durante la dictadura de Primo de Rivera. Y dicen, yo no sé si es verdad, pero como dicen los italianos, se non è vero è bene trovato. Si no es verdad, está muy bien traído a colación. Dicen que dijo, muchas gracias, majestad, pero me la merezco. Y dicen que el rey apostilló, bueno, pues yo se la he concedido no a muchas personas, porque es un mérito, digamos, que se concede de manera muy escueta, pero todos han coincidido en decir que no se lo merecían. Y entonces Unamuno, que siempre tenía que ser el que hablara el último, dijo, y tenían razón. O sea que me imagino que quien te dijo, me lo merezco, estaré haciendo una cosa así parecida a la de Unamuno. Una especie de chiste, una especie de ironía, ¿no? Que siempre queda bien cuando la ironía es la mejor salida que puedes tener cuando te afrontan los problemas así serios, pues bueno, una salida siempre es la ironía. Sí. Yo no lo sé porque no sé quién te lo dijo, pero vamos, yo también lo podía decir como... Bueno, en Villena se dice el pecado, pero no el pecador. No lo digas. No voy a decir.
Él lo dijo seguramente como salida de la ironía. También es cierto, bueno, vives en esta Villena que está en continuo cambio, en continua evolución, que sigue políticamente. Esto es diálogo abierto, te puedes, como digo, como le digo a la mayoría de invitados, te puedes mojar hasta donde quieras. ¿Cómo ves la Villena actual? Si le falta, si le sobra. Yo lo más relevante desde el punto de vista de alguien, no voy a decir de alguien que no es de aquí, porque eso, cuando alguien me dice que tú no eres de aquí, digo, bueno, a lo mejor llevo 20 años viviendo más que tú, porque tengo 40 más que él. Sí. Quiero decir que tengo un conocimiento de casa, aunque ahora no vivo toda la semana aquí, entonces tengo una mayor desconexión. Pero bueno, sé lo suficiente, veo lo suficiente. Lo más relevante, que yo creo que hay que verlo desde fuera, porque si estás dentro, quizá lo ves con una naturalidad que no te permite percibirlo como lo perciben solo los que se sorprenden, es el enorme tejido de asociaciones, de qué manera todo el mundo o una gran parte de la población está involucrada en asociaciones de carácter legal o alegal, no digo ilegal, quiero decir, no normativizadas, pero bueno, corrillos, conciliábulos, reuniones, comparsas, asociaciones de toda índole, muchas de carácter filantrópico, otras de carácter, en fin, de todo tipo, lo cual habla, para mí, muy bien de la vida que podríamos llamar el tejido de la vida social. O sea, no de la sociedad como una suma de individualidades, sino del tejido de la vida social. Y que se percibe mucho en los clubes deportivos, en las reuniones de cafetería, en las asociaciones gastronómicas. A lo mejor no tienen ese nombre, se reúnen para comer, pero nadie va a comer, todos comemos, normalmente comemos en nuestra casa, y cuando nos reunimos para comer, en realidad es para hablar, es para conocernos, es para compartir, y eso es algo que es absolutamente notable y absolutamente raro, porque en una sociedad cada vez más fragmentada, cada vez más atomizada, cada vez más, yo diría que sin nexos, sin vínculos individuales, donde lo que nos une es la conversación de ascensor, muchas veces no hay hilo de conducción entre unos y otros, la vida en Villena es, en ese sentido, muy cómoda. Que no digo que no tenga problemas, y que si quieres entramos en ellos, pero que hay un tejido social muy intenso, que yo creo que tiene que ver, por una parte, con una idea de sociedad, de nexo entre los individuos que permite percibir el bulle-bulle de una sociedad muy viva, muy dinámica, muy involucrada, muy, ahora se dice, proactiva. No me gusta nada la palabra, pero tampoco tengo otra más precisa. Y luego, casi te diría que lo de menos es la índole o el tipo de asociacionismo que haya, porque lo importante es lo otro. Quiero decir, lo importante es esa idea de conexión. Interactividad entre las personas dentro de una asociación. Sí, yo no creo que haya muchas poblaciones en España. Bueno, yo no he hecho el cómputo, ni soy un estudioso, ni soy un sociólogo, ni me interesa especialmente el tema, pero yo creo que no habrá muchas poblaciones que en términos relativos tenga este nivel de asociacionismo tan importante y tan plural, porque podría ser unilateral, de índole política o de índole religiosa, no, tan plural y muchas veces interconectado. Eso es para mí lo más relevante. Hay muchísimas otras cosas y no todas tan buenas, pero para mí esa es muy buena y bueno, yo creo que eso permite vivir con una comodidad, con una holgura espiritual. Algunas veces me preguntan qué diferencias noto con respecto a la vida que yo conozco de mi lugar originario. Y sí, noto una diferencia, y es que esa especie de dogmatismo, de severidad, de estar asentado en tus propias razones, esperar que hable el otro
para decirle tu verdad, que nunca se ajusta a lo que el otro te ha dicho. No estás contestando, en realidad estás esperando a que concluya para seguir monologando tú. Eso aquí se da menos. No digo que no se dé, pero se da menos. Yo sí noto ahí una comodidad existencial en Villena, que no es la única característica, y ya digo que no todas son igual tan de positivas como eso. efectivamente. Y además, han dicho una cosa que son esa especie de asociación, entendidos como clubes sociales, donde no hay una unilateralidad, o sea, no significa que todos sean de las mismas ideas políticas, ni de la misma religión, ni de la misma, no sé, fuente social, son distintos y todos llegan para defender un único fin y se ponen todos manos a la obra. Eso es muy importante, es muy importante. Y además son transversales, porque si tú estás en una comparsa, por ejemplo, pues tendrás que alternar con personas que ideológicamente son distintas, o que desde un punto de vista religioso, pues son, no voy a decir opuestas ni enemigas, pero son distintas, son diversas. Y al revés, y si estás en una de índole de otro tipo, pues lo mismo. Mutatis mutandis, al revés. Entonces eso permite conectar, conocer a quienes no son como tú, porque ese otro tipo de asociacionismo que es ir con los tuyos, con los que son como tú, para sentirte reconocido, como en las academias literarias del barroco, que tenían hasta seudónimos para reconocerse entre ellos, eso no tiene el valor que yo le doy a esto otro. El ir con los distintos y el que haya esa transversalidad. Gente que no son de la misma clase social, que no son del mismo ámbito ideológico, que quizás no hubieran hablado nunca, de no ser porque coinciden en una... Porque en una comparsa salen la misma escuadra y son capaces de en un momento determinado reflexionar sobre los mismos problemas, darse toda la razón a la misma vez e intentar aportar solución a ese problema. Pues nada, ya prácticamente vamos finalizando esta... No hemos hablado de religión, hemos hablado de problemas, hemos hablado de la infancia, hemos hablado del hijo predilecto. Esto es una asociación religiosa y hay una pregunta que es obligada. Yo no sé hasta dónde llega tu grado de religiosidad, si eres creyente. Por aquí, por este programa de Diálogo Abierto ha pasado mucha gente, cada uno ha dado sus motivos. ¿Qué significa para ti, en este caso, la Virgen de las Virtudes, que es la patrona de nuestra ciudad? Pues mira, al venir, digo, ¿y para qué me llaman? Esta pregunta es obligada. Entonces, sí había pensado, la Virgen de las Virtudes. Yo hice una edición crítica con José Fernando Domene. Hombre, las comedias de Rodrigo Gabaldón, me acuerdo perfectamente. Que creo que no ha sido suficientemente puesta en valor. No digo la edición, sino las comedias. Porque desde un hecho que puede tener mucho de legendario, pero que en el fondo está cristalizando ahí unas creencias populares alrededor de la Virgen como patrona de Villena, se vive una historia de identidad prácticamente desde finales del siglo XV hasta ahora. Cuando editamos esas comedias, que las había editado, pero una edición fotográfica, o sea, no se podía leer o no se podía entender en ese momento, el profesor Vilar de la Universidad de Murcia y el añorado Alfredo Rojas, en el año 2001, a mí me la regalaron y yo pensé que eso había que editarlo. ¿Y qué significa la Virgen? Pues yo lo aprendí ahí, porque ahí está, en cierto modo, preenunciada la historia de Villena. O sea, viene a ser desde el último cuarto del siglo XV, 1476, se recorre una historia que tiene muchísimos elementos legendarios, pero que en el fondo está concretando un sentimiento religioso que se ubica, en esa época era normal, el asunto de las pestes, cuando dicen la peste fue este año, el otro, la peste había de manera casi sistemática. Y además con una peculiaridad, igual que el de Camerón, es una serie de cuentos que se contaban unos muchachos que se fueron de Florencia cuando la peste negra, en el siglo XIV, se reúnen fuera de la ciudad, precisamente para ponerse a resguardo de la peste. Aquí ocurre una cosa muy similar con el espacio físico de las virtudes,
donde se erige primero la ermita, después el convento de los agustinos calzados, en fin, toda esta historia que no es el caso traer aquí, pero que para mí es muy conmovedora. Muy conmovedora porque une la historia de un pueblo, no solo la historia de un pueblo, que a lo mejor la gente no lo sabe, sino la reivindicación de un pueblo y de sus representantes municipales frente a quienes se querían apoderar, que simbólicamente no tiene mayor importancia, pero simbólicamente sí la tiene, de la imagen de la Virgen y, diríamos, convertirse en los, entre comillas, dueños de esa imagen, en cierto modo de un sentimiento colectivo. Entonces, ver cómo la historia de un pueblo defendido por sus municipios, por sus representantes, pues diríamos por el ayuntamiento, frente a la, no a la iglesia, sino a la clerecía, a determinada clerecía. Ver cómo eso efectúa una concatenación de historias en las que la Virgen, el sentimiento religioso y la vida municipal del pueblo van de la mano, prácticamente hasta nuestros días, es conmovedor. Es una historia que digo que hay que poner en valor, sí, y hay que conocerla, aunque sea a través del trabajo que hicimos nosotros, que somos los menos importantes. Lo importante es que eso está ahí desde hace varios siglos. Además, fue un libro editado por la Universidad de Alicante. Sí. Contamos con, como tú me has dicho, con José Fernando Domene, sí, con tu colaboración. Ahí están las comedias, pero hay mucha bibliografía, muchos pies de página, donde se puede explicar casi todo. La verdad que fue un trabajón, fue muy completo. Vamos ya finalizando, ahora ya sí que sí, vamos a finalizar. En primer lugar, pues bueno, te agradecemos que hayas estado aquí en este programa de Diálogo Abierto, donde bueno, pues hemos conocido un poco más a Ángel Luis Prieto de Paula, un poquito más, si no lo conocíamos, pues ahora hemos conocido otras facetas de su vida. Bueno, pues la gratitud es mía hacia vosotros porque me habéis llamado y he estado aquí muy a gusto. Terminamos, ¿algo más que quieras añadir o simplemente ya está todo dicho, no? No está todo dicho, porque así se puede decir lo dejamos para otro día, pero muchas gracias. Todo va para muchas partes. Y ha sido un verdadero placer. Espero que compartido con quienes lo puedan escuchar y ver. Sí, pues nada, a ustedes muchas gracias por estar ahí. Concluimos otra nueva sesión de diálogo abierto de este programa que hemos comenzado no hace mucho, pues un compañero, José Antonio Serrano, que está al otro lado de la cámara, y un servidor, Tony López, conociendo un poco a las personas que viven en Villena, a esas personas que han destacado en algún ámbito de su vida social, vida laboral, en este caso, pues Ángel Luis Prieto de Paula, una persona muy comprometida que ha escrito varios libros, que es profesor de la Universidad de Alicante, y tantas cosas y tantos pequeños detalles que nos ha ofrecido y nos ha regalado en el programa de hoy. Y a ustedes, pues nada, les instamos a que sigan en nuestros canales, en nuestras redes sociales, X, Instagram, Facebook, canal de YouTube, en nuestra página web, juntadelavírgenvillena.org. Y nada, que sepan que les emplazamos a que nos sigan y que vean otro programa que grabaremos en breve de Diálogo Abierto. Muchas gracias por estar aquí.